Y ya estamos con nuestro próximo, o con nuestro invitado del día de hoy, con Ramón Cavieres, que es director ejecutivo de Activa Research. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Que bueno, te contaba un poco antes de empezar el programa que el objetivo de esta conversación es darle una vuelta un poco más larga a lo que está pasando en nuestro país, al momento político actual, la posibilidad de dirigir una encuesta tan importante como Pulso Ciudadano. Me imagino que te tiene informado de cosas que a veces también, no sé si funciona en el caso de ustedes también, pero tienen más información de la que publican, y eso es muy valioso para interpretar el momento actual. A tu juicio, si tuvieras que hacer un breve diagnóstico del momento que está viviendo nuestro país, del momento político, porque hay bastantes cosas pasando, desde un plano más general, algunos dirían, mira, estamos en el vaivén de esta teoría del péndulo, pero si le hacemos doble clic a eso, quizás hay otros factores que explican mejor lo que está pasando en la actualidad política. A una primera aproximación de lo que tú crees que está pasando en la sociedad chilena. Bueno, es una pregunta interesante y a la vez compleja, porque uno tiende a pensar que lo que pasa en la sociedad donde uno vive, en el caso de la sociedad chilena, tiende a pensar que es único, ¿no? Que solamente le está pasando a Chile, digamos, o que solamente le pasa a la clase política chilena o a la ciudadanía chilena. Pero yo me atrevo a pensar que el tema que vive un determinado país también es el reflejo de lo que está pasando en el mundo, digamos, ¿ya? En muchos países, ¿ya? Por lo tanto, es importante considerar y tener en esa perspectiva. A esto me refiero básicamente con que el desapego que tiene la ciudadanía frente a los temas políticos, frente a la élite, el cuestionamiento a los poderes, el desencanto, en definitiva, frente a la capacidad de las clases políticas en dar soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía, no es un tema exclusivamente de Chile, es un tema que se está dando en muchos países. Esto genera también oportunidades de generación de aparición, ¿no? De liderazgos políticos más de carácter populista, que no necesariamente representan soluciones mejores, ¿no? Frente a las problemáticas que tiene la sociedad. Bueno, todos ustedes lo han visto, lo hemos visto en distintos escenarios, no tan solo en el subdesarrollo de lo que es Latinoamérica, sino también en Europa, en Estados Unidos y particularmente lo que se puede estar dando en Chile, ¿no? Por lo tanto, el desencanto con la política, el desprestigio de la política, el desapego justamente a buscar en los políticos las soluciones y la influencia hoy en día que tiene, llámese las redes sociales y el impacto que tiene la desinformación, los fake news, también es un asunto que no tan solo pasa en nuestro país, sino pasa en todas partes del mundo. Por lo tanto, ¿qué pasa en Chile y cómo es el contexto de Chile? Yo diría que no es tan distinto a lo que se vive en otros países similares, países en desarrollo o países también desarrollados, digamos, ¿ya? Por lo tanto, un gran tema hoy en día es que la ciudadanía no se sienten representadas con las clases políticas, hay un desapego. En nuestro pulso ciudadano siempre tenemos el indicador que más o menos el 56% de la población no tiene posición política, no se identifica con posición política. A esto me refiero no necesariamente que se identifica con el centro, sino que no tiene posición política y en un porcentaje parecido no tiene posiciones frente a partidos políticos o grupos políticos. Esto se correlaciona muy bien cuando era el voto voluntario, ¿no? Que votaba más o menos el 45 y cercano al 50% de la población como mejor escenario. Entonces, esto también genera un escenario de que hay un segmento poblacional
grande, 50%, y lamentablemente se correlaciona también con niveles educacionales, con niveles de ocupación, que no se identifican con la política y que son segmentos que fácilmente son capturados con mensajes más populistas en determinados momentos, ¿ya? Y ese concepto populismo, eventualmente, o de soluciones fáciles, es lo que a veces lleva a pensar en que estamos en un péndulo, en definitiva, ¿no? Que podríamos estar moviéndonos de péndulos, ¿no? Pero en definitiva, esto es un tema muy complejo, no con esto estoy diciendo qué es lo que está pasando y qué es la realidad, mi hipótesis, mi escenario, mi perspectiva, digamos, es que justamente nos vemos enfrentados a un 50% de la población que es muy fácil de persuadir mediante determinados mensajes y que además es muy crítico frente al escenario político, ¿ya? Y además que hoy día las luchas comunicacionales, las luchas políticas cambiaron y son muy distintos a lo que eran en décadas pasadas, digamos. Hoy día el tema digital es una herramienta de mucha influencia, y si eso le mezclamos el tema del fake news, genera un mix bastante complejo. Mm. Hoy día la gente en Chile, Sí. dándole una particularidad al escenario chileno, ¿no? Está cansada del escenario político y está agotada con el escenario constituyente. Yo diría que eso es una hipótesis que yo la veo a partir de los datos, ya llámese por el desinterés que tiene con el proceso constituyente, llámese por la desconfianza en el proceso constituyente y por el no apego a la política, en definitiva. Entonces, cuando además le preguntamos a la gente cuál es su intención de voto que tiene frente al escenario constituyente del 17 de diciembre, aún tenemos un 35% de la población que no sabe, más o menos 40%, ¿no? Que no sabe que va a votar. Mm. El en contra está arriba, 10 puntos de la favor, pero cuando tú tienes un 35%, que puede ser un 40% que no sabe, aún, a 2 meses y medio, 3 meses, te demuestra no tan solo la no definición, sino demuestra el poco interés que existe frente al proceso. Eh, También se podría estar analizando uno que el gobierno no lo ha hecho bien, una aprobación de 23, 24 puntos, máximo 30 puntos, dependiendo del momento que lo midamos. No es una buena aprobación, pero tampoco es un desastre comparativamente con periodos anteriores, digamos, ¿ya? Pero hoy día gobernar va a ser muy difícil, es muy difícil y va a seguir siendo difícil, ¿ya? Si nos ponemos en un escenario que es bastante probable al día de hoy, altamente probable que el próximo gobierno sea de centro derecha, tampoco nos podríamos extrañar que ese gobierno a los 3 4 meses nuevamente sea criticado y con bajos niveles de aprobación y con una serie de problemas, digamos. Claro. Entonces estamos en una crisis eh, en general en el mundo frente al tema político y particularmente en Chile no somos tan distintos, con la particularidad que en Chile tenemos un tema constituyente y con otra particularidad que el tema delincuencia, que el tema económico yo diría que no es tan distinto al resto de los países subdesarrollados, pero el tema delincuencia ha tenido un impacto muy fuerte en la ciudadanía chilena. Mm. Entonces, hoy en día, yo te comentaba, la percepción es que la ciudadanía está cansada con el tema constituyente, fue entendiendo que el tema constituyente no era una cosa mágica, no era una cosa de una solución concreta frente a temas tan complejos y problemas que tienen en el día a día. Y Por lo ahí, tanto, ese es mi análisis mezclados con hipótesis, ¿no? De cómo está el ciudadano hoy en día en Chile, ¿no? sí, perfecto. Y además, sobre todo, con ese punto de vista tan interesante que es entender que estamos dentro de un contexto mundial que se ve enfrentado a un fenómeno parecido. Y desde ese punto de vista, a veces pareciera que este ensimismamiento por nuestros propios problemas nos hace perder de vista el panorama general, en el sentido que
que a veces estamos entrampados en discusiones que podrían no terminar abordando el problema de fondo. Pienso particularmente en lo que tú señalabas de la dificultad de gobernar, la desconfianza hacia las instituciones. Estas son palabras mías ahora, pero esta incapacidad de la democracia muchas veces de resolver los problemas ciudadanos, porque la democracia prácticamente por definición es ineficiente en el sentido que requiere que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Y eso no es lo más eficiente. Yo creo que es la mejor solución, pero eso hace que muchas veces cuando la ciudadanía se relaciona con otros aspectos de la vida, tipo el consumo, cuando si yo quiero algo prácticamente puedo obtenerlo inmediatamente desde cualquier lugar del mundo, versus mi relación con la política es que yo puedo esperar 10, 15 años y que la materia ni siquiera esté resuelta de lo que se trata, lo hemos visto en Chile, caso pensiones, caso la tramitación del código de agua y un montón de cosas más, hace que esa disociación sea muy manifiesta. Entonces, hayan como incentivos a que la política se transforme meramente en transaccional, ¿verdad? Como en clientelar. Eh, y pareciera que ese problema quizás no se está abordando con las herramientas con las que lo estamos enfrentando, porque nos enfrentamos a discusiones tipo régimen político, que puede ser importante, pero claro, uno dirá, bueno, estamos resolviendo con esto el gran problema que tenemos, que es una cuestión global y que va más allá incluso de la propia idiosincrasia chilena. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como te decía, es un tema complejo. Eh, la gente tiene claro, la ciudadanía, que hoy en día el desapego que tiene con la política viene justamente de un problema de la propia política, digamos. Eh, la calidad de los congresistas, del Congreso, de los líderes de partido político es totalmente cuestionable, digamos. La ciudadanía se cuestiona si realmente los políticos están para un fin, para un propósito realmente de solucionar problemas, o están más bien para buscar oportunidades personales en el mundo de la política, digamos. Y ese es un tema de fondo, ¿eh? Ese es un tema de fondo que también no es tan solo de Chile, sino es un tema mundo, que es un gran problema. Hoy en día, y si lo llevamos a Chile, tenemos varios políticos, no todos, pero varios políticos en el Congreso de un nivel que es bastante cuestionable, digamos. Y eso, sin lugar a duda, que eso genera a la democracia, genera un problema de fondo, porque no se tiene perspectiva, no se tiene mirada de Estado justamente para afrontar determinados problemas y soluciones. La ciudadanía con justa razón percibe que los partidos políticos, que oposición, o sea, gobierno, lo que sea, no están persiguiendo el fin último, el propósito, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida del ciudadano, sino el fin último es darle al contrincante, es darle al que tengo al frente nada más, Mm. justamente para tener la oportunidad de tomar ese liderazgo. Quizás siempre ha sido así, ¿eh? También me lo cuestiono, ¿no? Quizás siempre ha sido así, pero quizás los políticos más antiguos, o la política más antigua, quizás disimulada de una manera más elegante este proceso, digamos, ¿Verdad? La ¿ya? forma, no sé. Quizás hoy día la forma es más directa, justamente. Mm. Un tema concreto. El tema de las pensiones, podemos discutir, ¿no? Si, si el rol del privado tiene que ser relevante o no relevante, si el Estado tiene que tener una participación o no, pero lo que no podemos discutir es que el tema de las pensiones en Chile tiene que tener una política social de Estado que dé una solución, digamos. Pero eso tiene que tener una instancia justamente de diálogo, de conversación y buscar. Y que en determinados gobiernos se opte en definitiva por no avanzar, eso es un gran problema. Y lo percibe la ciudadanía. Evidentemente lo percibe. Mismo caso de la reforma tributaria, podríamos discutir las formas, las viabilidades, pero también el cerrar la discusión es un problema muy complejo. Por lo tanto, en la medida que eso se siga dando,
este porcentaje no menor de la población va a ir aumentando en su desapego y le va abriendo la oportunidad a distintas alternativas que, bueno, ya lo hemos visto en otros países, en cómo terminan, ¿ya? Eh, Así que, bueno, la historia no es tan distinta, yo insisto, ¿ah? No es tan distinta a lo que está pasando en muchas partes del mundo. Y el gran desafío que tienen las sociedades de cara, no sé, los próximos 20 50 años, que es la gobernabilidad. Va a ser un gran tema, la gobernabilidad. Hasta las democracias, por definición, uno piensa que la gobernabilidad está dado por hecho, digamos. Y nosotros los primeros 30 años desde que volvimos a la democracia, la gobernabilidad no fue tema. Los gobiernos se gobernaban y se avanzaba. Pero Claro. hoy día ya nos damos cuenta que eso no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿ya? Y eso lo percibe la ciudadanía, lo perciben los políticos, lo perciben los oportunistas también. Entonces en ese escenario estamos. Claro, y ahí se puede dar la paradoja que uno pueda ganar la moneda, entre comillas, y terminar perdiendo el poder, como le ha pasado a varios gobiernos hacia atrás también. Y ahí a propósito es interesante el punto de la gobernabilidad, lo vamos a abordar más adelante, pero a propósito de la calidad de la política, o más bien la calidad de los que se dedican a la política, porque a veces yo me he preguntado lo mismo que señalas tú, si es que no tenemos este sesgo de ser más crítico con lo que vemos todos los días e identificamos lo pasado como algo no ideal, pero algo que era relativamente mejor. Pero claro, uno lee los discursos, lee las discusiones y al menos en el contenido uno dice, mira, están pensando en lógicas distintas. Y con ese diagnóstico uno dice, bueno, estamos enfrentando problemas que son la primera división de los problemas, la Copa Libertadores de los problemas, con jugadores de segunda división, por así decirlo. Esto es duro, está de moda pegar a los políticos, pero yo lo hago como por reivindicar la política como actividad también. Desde ese punto de vista, ¿por qué a tu juicio se ha producido esto? ¿Es una cuestión simplemente de incentivos electorales, de cómo se ha fomentado la atomización? ¿Es de desconexión de las élites con los problemas políticos y sociales del país? ¿Es una cuestión de la ciudadanía que también empezó a privilegiar otro tipo de cosas y no los intereses de más largo plazo? Sé que no es un problema monocausal, pero a tu juicio, ¿qué es lo más relevante ahí? Por supuesto, son muchos los factores. Yo tengo la impresión de que cuando se cambió el sistema binominal, siendo crítico yo del sistema binominal, ¿no? Creo que ahí hay un momento no menor de inicio de la fragmentación política, en definitiva. Ahora, uno podría pensar que puede tener una alta fragmentación, pero de calidad también, ¿no? Pero también no es el caso. Y esto no solamente en Chile, sino pasa en todas partes del mundo, digamos, donde se dan estas situaciones de fragmentación política. Entonces, cuando tú tienes esa fragmentación, bueno, se empieza a generar una serie de posibilidades de liderazgos políticos que aparecen, ¿no? Y, y obviamente cuando la gente no tiene mucho interés en la política, se dan oportunidades de ciertos mensajes, de ciertas formas, de cierto liderazgo que a la gente les parece atractivo en su minuto y optan por esa alternativa. Pasa por educación, pero no podemos cuestionar porque la democracia no es el sistema perfecto, pero no hay mejor sistema que la democracia, estamos claros en eso. Pero justamente la educación también de la ciudadanía en temas cívicos, en temas políticos, es muy relevante justamente. En la medida que eso se va perdiendo, que el sistema educacional, y esto como crítica total, ¿no? Se va perdiendo el sistema educacional, la calidad de la educación de la ciudadanía, bueno, tiene un impacto también, justamente, ¿ya? Eh, que es más fácil justamente persuadirlos con los determinados mensajes. Pero si hay un hecho, insisto, la fragmentación política, y si uno analiza los países desarrollados, yo creo que están todos claros, ¿no? El desarrollo se va
y la estabilidad se da en grandes polos de posiciones políticas, ¿no? Lo vemos en UK, lo vemos en Estados Unidos, en cierta medida en la mayoría de las democracias europeas. Pero cuando uno va a Latinoamérica, y nosotros antes lo mirábamos a distancia, ¿no? Mirábamos el caso peruano, digamos, que se presentaban no sé cuántos candidatos, no sé cuántos partidos políticos, etcétera, etcétera. Y eso no está llegando en cierta medida. Ya, creo que ya nos llegó y estamos en eso. Pero eso pasa por una estabilidad política que te lo da el sistema que es muy importante, ¿no? Eh, y te lo da justamente por un cambio que cuando se cambió el sistema eh, que te comenté, ¿no? El sistema, cuando cambiamos el binominal, quizás debió haber sido un cambio, y esto ya es teoría política, que yo no soy experto en eso, en el sistema como tal, digamos, pero ahí faltó, me parece, una mayor perspectiva y mayor análisis de los impactos que esto podía traer, digamos. Y eso creo que es un tema justamente, entre todo lo que te he comentado, me parece que también es un tema no menor y que tiene relevancia justamente en esta fragmentación política que se da. Ujú. Bueno, estamos conversando con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, sobre el panorama político de nuestro país y vamos a seguir conversando con él a la vuelta de esta breve pausa. Volvemos. Bueno, y seguimos conversando con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y yendo más a lo particular, Ramón, a propósito de la gobernabilidad y el rol de las oposiciones. No solamente ahora, sino que también en las últimas que hemos tenido históricamente. Este momento de que, como la gobernabilidad es difícil, es probable que sea el opositor el que gane la próxima elección, eh, hace que los incentivos de la oposición para ser más bien lapidarios con el gobierno sean bastante altos y constantemente nos vemos enfrentados a situaciones que tienden a dejar offside después a los que les toca el gobierno por las cosas que señalaron siendo oposición. A este gobierno en particular, este problema le ha penado bastante y yo diría que durante el primer año la principal oposición al gobierno fueron ellos mismos, ¿verdad? Sus propios dichos. Desde ese punto de vista, ¿qué tan, ¿cuáles son los aspectos más complejos de la gobernabilidad en sí mismo, pero también el rol que tienen las oposiciones en este desafío, considerando que es muy probable que en poco tiempo más les toque tomar la posta del gobierno? ¿Cómo lo abordan también para no transformarse en un círculo vicioso y que estemos cada vez yéndonos más hacia el pozo, en el fondo? Bueno, mira, eh, gobernar es complejo cada día. Tengo la impresión que cada día va a ser peor, ¿no? Gobernar va a ser más complejo. Hay un tema que se llama la consistencia. Eh, la consistencia de ser candidato y la consistencia de ser líder y la consistencia de ser autoridad en el escenario que sea, ¿no? Congreso, ministerio, presidencia. Eh, Cuando esa consistencia no es tal, nos vemos enfrentados al problema que tú planteabas, ¿no? Que a este, a este, a este famoso dicho, ¿no? Que tenemos en Chile, otra cosa con guitarra, ¿no? ¿Sí, no? Ujú. Pero que va más allá, en definitiva, ¿eh? Porque otra cosa con guitarra alude a que es difícil, ¿no? Cuando uno no, una cosa es mirar y otra cosa es hacer las cosas realmente. Pero yo creo que este gobierno particularmente ha tenido un problema que tiene que ver con la consistencia, justamente, ¿ya? Con la consistencia de las opiniones antes de, y posiciones antes de, y, y lo que realmente son capaces y lo que realmente se puede hacer, digamos. Eh, Esto hace justamente que una oposición, al tener una visión realmente de país, una visión política, una oposición tiene que ser más precavida, justamente. Mm. Cuando se ve la oportunidad de enfrentar a un gobierno y ser muy duro, un político tiene que tener esa capacidad de visión, de escenario estratégico, si uno lo quisiera llamar, de entender que hay cosas que yo puedo decir hoy día, que puedo ser muy duro desde el punto de vista opositor,
pero tengo que tener la capacidad de saber qué pasa si yo me veo en un año más, 2 años más, 3 años más en ese escenario, digamos. Entonces, eso, cuando se tiene esa capacidad, que hoy día creo que no la tienen, y podemos cuestionar si no la tienen por un tema de capacidad o por un tema justamente ya de, de nublado en la posición que están, Mm. si no tienen esa capacidad, vamos a estar constantemente en este problema, ¿ya? Algunos definen, eso es lo que se llama ser estadista, ¿no? Tener una visión de Estado, una visión más estratégica, que eso es justamente lo que yo percibo, ¿no? Me parece que la ciudadanía también lo persigue, a los que les interesa más la política, que es un problema relevante, que no tener esa visión estratégica de que los problemas no son exclusivamente inherentes solo al gobierno que está de turno, Mm. que son problemas estructurales, en definitiva, que sea el gobierno que esté, los va a tener. Y sobre todo cuando hablamos países en subdesarrollo, los problemas estructurales son complejos. El tema de la delincuencia, a mí está claro, digamos, que se puede ser más permisivo o menos permisivo, pero el tema de la delincuencia en Chile, yo tengo la impresión que no es un tema de color político de quién lo vaya a afrontar hoy en día. Y si avanza el tema del narcotráfico, mucho más de lo que estamos viendo, no va a ser un tema de posición política, de quién hace más, sino ya son problemas justamente de Estado. Mm. Tema pensiones, tema de salud, tema de educación, grandes temas que justamente definen el destino y el desarrollo de un país. Hay otro tema que también es muy estratégico en visión política, ¿no? Que es la trampa de los países de ingreso medio, que se llama, ¿no? Que cuando estás en el umbral, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado a Chile desde hace 15 años, 20 años, que estamos en el umbral? Decimos que ya en 10 años más sí, en 10 años más sí, vamos a ser país desarrollado, ¿no? Pero eso no pasa por un tema de posición política solamente, sino pasa por justamente cómo afrontas determinados temas clave para pasar ese umbral. Mm. Lamentablemente no existe país latinoamericano que haya podido pasar ese umbral, ¿no? Chile aparentemente se ve un país que ha estado cerca, pero hoy en día pareciera que se ve un poco más lejano, digamos, ese umbral. Mm. Y eso da a entender que los problemas estructurales son mucho más complejos, obviamente, que las posibles soluciones de campaña que dan los gobiernos. ¿Ya? Mm. El atractivo de ser gobierno es muy grande. El atractivo de hacer promesas y de hacer proposiciones y hacer programas de gobierno y darle solución a los grandes problemas, justamente es muy atractivo. Y la política creo que tiene que volver, caso chileno, justamente a tener soluciones más concretas, más, más racionales y obviamente con un tema de diálogo mucho mayor. Mm. Pragmáticas también diría el expresidente Lago, a propósito de la política nacional del litio, creo que lo comentó. Y ahí, a propósito de un zoom en lo que está pasando en el oficialismo, en particular con las izquierdas, sobre todo después del 18 de octubre, donde la centroizquierda en general, a mi juicio, se vio tambaleada por esta posición o por esta presión de sectores más duros en la izquierda y finalmente terminó no solamente no defendiendo el legado, sino que desconociéndolo y un poco casi que con arcadas hablando respecto a lo que ellos mismos habían hecho poco tiempo atrás. E hizo que las discusiones, a propósito de los temas que comentaste tú también, volvieran a estados iniciales que cuestionaban básicamente un rumbo que había seguido nuestro país en diversas materias. Uno podrá como discutir, ¿verdad?, los bordes o no, pero por ejemplo, este proyecto de la, que ahora uno se olvida, pero este proyecto de la senadora Proboste de nacionalizar los fondos de pensiones, una cuestión bueno, esto es una muestra, y que fue la candidata presidencial además de ese sector, es una muestra de algo quizás más profundo. ¿Cómo te parece que está, no como este conflicto entre las almas del gobierno, sino que la visión política del oficialismo en general? ¿Qué tan
crítico es de su legado, pero también qué tan arrepentido está, o si es que lo están, de lo que significó el 18 de octubre para la centroizquierda, por ejemplo. Yo concuerdo y se ha comentado mucho, ¿no? Que el gobierno tiene dos almas, ¿no? Tiene dos corazones, tiene dos almas, de una posición mucho más izquierdista y una posición quizás también eh, que ha tenido un rol mayor, sobre todo en este segundo año, ¿no? Que es más de la centroizquierda más concertacionista, más tradicional que nosotros conocimos. Creo que el gobierno llegó con una posición mucho más, de todas maneras, una posición mucho más izquierdista y a medida que fue avanzando se fue dando cuenta que la cosa no es tan fácil y fue necesitando apoyo el gobierno, de todas maneras, ya sea por mayor experiencia y ya sea porque la pérdida del plebiscito de la primera propuesta constitucional marcó un hito relevante, ¿no? En el cambio de rumbo que tenía que tener el gobierno. Ahora, eh, esta es mi perspectiva, mi análisis, ¿eh? Eh, Hoy en día todo el mundo mira y se pronuncia en el concepto del octubrismo, ¿no? El octubrismo fue un espejismo, que el octubrismo fue más bien un elemento estallido delictual, más que realmente un estallido de demanda ciudadana, digamos. Hoy día más o menos existe un consenso, digamos, hasta en los mismos sectores de gobierno, eventualmente que han tomado marcha atrás en algunas posiciones. Pero yo, mirando datos, mirando los estudios, bueno, entendiendo la sintonía, ¿no? con la ciudadanía, nunca hay que olvidar, ¿ah? Que una cosa fue lo que, los actos delictuales duros, que hay que obviamente eh, ser crítico con todo eso lo que pasó, ¿no? Y con lo que continuó también durante mucho tiempo. Pero sí hubo en esos días, no el 18, sino una semana después, 5 días después, hubo una manifestación relevante en Santiago, digamos, que no fue delictual, digamos, 25 en Plaza Italia. Eso. claro, que no fue delictual, digamos, y no menor, digamos. Y que ahí había una demanda o una insatisfacción importante en la ciudadanía. Yo creo que esa insatisfacción de la ciudadanía y esa demanda aún está. Y está muy correlacionado con temas de pensiones, con temas eventualmente con algunos temas de desigualdad, con algunos temas de educación, con algunos temas de salario, con algunos temas de mayor desarrollo, en definitiva. Y eso está. Yo no me atrevo a pensar que eso no se ha perdido, porque cuando uno le pregunta por los problemas a la gente, evidentemente hoy en día el tema de la delincuencia, el narcotráfico, están en términos relativos como en el día a día, pero la gente sigue con sus problemas, ¿no? De pensiones, sigue con sueldos que en el 90%, 85% le alcanza solo para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces hay Y que han entender empeorado con la eso. pandemia, además. Y bueno, con todos los elementos. Mm. Entonces el gobierno o los gobiernos que vengan no deben perder de vista justamente que somos un país en desarrollo, con muchos problemas, y que estos escenarios de insatisfacción eh, están latentes, y la ciudadanía chilena, el ciudadano chileno, en su mayoría vive con una serie de problemas, digamos. Mm. El gobierno de alguna manera también ha tratado obviamente, de mantener ese foco, pero hoy día el gobierno está atrapado porque yo creo que no tiene muchas posibilidades, ¿no? de hacer grandes reformas. Creo que las grandes reformas que tenía en su programa o que se propuso, eh, dado que es minoría en el Congreso, dado que no tiene mayor capacidad de gestionarlo por sí solo, yo creo que un gobierno hoy día que tiene un problema justamente, que se encapsuló mucho en el proceso constituyente, perdió el proceso constituyente y que hoy día los grandes temas que tienen que ver con la reforma de pensiones, una reforma del sistema de salud, eventualmente temas de educación, reforma tributaria, se ven con pocas probabilidades que esos puedan tener un desarrollo de acuerdo al esquema de visión política que el gobierno quería, digamos. Es más, yo creo que se ven, bajo mi perspectiva,
se ven con una muy baja posibilidad que ni siquiera se discuta y se llegue a ejecutar alguna reforma, aunque no sea con los colores políticos que el gobierno quisiera, digamos. Ni siquiera esa posibilidad la veo, digamos. Eh, por lo tanto, el gobierno está en una situación compleja, digamos. Compleja cuando ya no tienes reformas, que son, bueno, los grandes planes, si uno lo pudiera denominar, ¿no? Las grandes acciones que tienen el sentido de hacer un cambio importante en la sociedad, ya no tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Ya? Hoy en día está el tema económico, que es un tema que me parece a mí que el gobierno lo ha ido ejecutando, al menos junto con el Banco Central, la política monetaria, ¿no? Han ido controlando el tema inflacionario, digamos. Pero tiene un gran debe, digamos, hoy en día también el gobierno, que es el tema del crecimiento país, digamos, que es un tema que está complejo. Entonces, tal como al gobierno de Sebastián Piñera, su gobierno como tal se acabó al segundo año, yo tengo la perspectiva de que este gobierno también se acabó al segundo año, como máximo en el escenario cuando perdieron el plebiscito y cuando ya se limitaron toda la incapacidad de las reformas que vienen. Mm. Oye, Ramón, a propósito de la respuesta que se le dio a estas demandas ciudadanas que básicamente fue el proceso constitucional. Porque no se abordó cada una de las materias de forma más compleja, sino que se derivó en la escala constitucional y ahí está. A tu juicio, ¿cuáles son las... Primero, si esa finalmente ha sido la respuesta adecuada? A mi juicio ya es como evidente que no ha resuelto el problema, tal como lo señalaste tú. Pero lo segundo es cuáles son las perspectivas de finalmente que tengamos un texto constitucional nuevo y se cierre la derivada constitucional en diciembre de este año. Yo creo que todos hemos ido aprendiendo también, ¿ah? También los analistas, eh, que el tema constitucional es un tema bastante más complejo, digamos, de Claro. lo, de lo que se planteaba inicialmente, ¿no? Mm. Eh, y mezclar el tema constitucional con las políticas públicas es un gran error, ¿no? Y un gran problema que es de base, digamos, de lo que se generó, digamos. Haber entendido cuál era realmente la demanda social que existía en el 2019 y cuál era el camino, en definitiva, de darle solución, digamos. Yo creo que la ciudadanía también lo tiene más claro también hoy en día. Y por eso el desapego que tiene frente a este proceso, particularmente a este proceso. Eh, es un tema complejo. Yo viendo los datos, aún mirando hoy día, yo creo que no es un proceso que se va a votar en contra, mirando los datos hoy día, tengo la impresión, digamos. Aún hay un porcentaje importante que está indeciso, pero ese porcentaje, insisto, yo lo asumo que es más gente que está en más crítica frente al sistema total, digamos. Y bueno, es un gran problema para el país porque también hay una parte importante también de la población que también ve que la Constitución, hay un desgaste de la Constitución actual, Mm. que muchas veces se le dijo a la ciudadanía, no, esto es inconstitucional, esto no se puede desarrollar de esta manera porque es inconstitucional. Entonces también hay un porcentaje de la población que dice, bueno, quiere decir que hay que hacer cambios constitucionales para seguir poder desarrollar algunos elementos de políticas sociales, públicas, que tengan mejor impacto en la ciudadanía, digamos. Por lo tanto, hay un porcentaje también de la población y, bueno, y de la élite política, ¿no? Que plantean que la constitución actual está desgastada, la actual, y que es lógico y viable después de 50 años, ¿no? 40 años, perdón, Claro. cambiarla, digamos. Eh, pero nos encontramos en un escenario que nadie en realidad vislumbró, ¿no? De que después de 4 años estemos en foja cero, básicamente, si se rechaza el proyecto en diciembre, digamos. Mm. No veo a la ciudadanía para nada satisfecha y va a ser, creo yo, una cosa muy compleja en un tercer proceso, digamos. No lo veo. Claro.
el que se busque una solución política, ¿no? Que se defina que esto tiene que tener una solución Congreso, que tiene que tener otro tipo de solución, pareciera como lo más razonable, lo más lógico, ¿no? Quizás no inmediatamente, quizás pensarlo en un proyecto de 4 o 5 años más, digamos, salir a airear el proceso, ¿no? Y enfrentarlo en 4 o 5 años más, con otras caras, con otro ímpetu, con otras motivaciones. Y también la ciudadanía decante el proceso, digamos, me parecería a mí razonable, digamos. Bueno. Pero es complejo. Tal como todos los problemas que hemos analizado, Ramón Cavieres, te quiero agradecer, director ejecutivo de Activa Research, por esta conversación que tuvimos en Llegó la Hora. Ya, pues, que esté muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias por haber participado Gracias por en la el invitación. programa. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta volvemos a despedir el programa. Chao.